El próximo 7 de octubre se cumplen 2 años de los ataques de Hamás en el sur de Israel, en los que murieron pues alrededor de 1,200 personas y 250 fueron secuestradas, llevadas a Gaza, entre ellas dos mexicanos. Y le agradezco mucho que me tome la llamada Ilana Gritzewski, mexicana israelí que sobrevivió 55 días secuestrada en Gaza. Ilana, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Pascal. Bueno, pues Ilana, estuvimos muy pendientes de la situación que viviste. Ahora nos relatarás todo aquello que nos quieras relatar. Pero bueno, te agradezco mucho la confianza de poder platicar en directo esta mañana sobre aquello que fue, pues me imagino que terrible y que sigue siendo terrible para muchos israelíes secuestrados por Hamas. Así es, uno de ellos, mi pareja, Matan Sangauker. Tu pareja, tu novio Matán, a ambos los secuestraron juntos y él pues es uno de los que permanece en Gaza, en manos de Hamas. Sí, los dos fuimos secuestrados el 7 de octubre de nuestra casa, de nuestro kibutz Nibos. Eh, y él sigue ahí 712 días. Y Lana, ¿qué puedes contarnos de lo que sucedió aquel 7 de octubre para contextualizar? El 7 de octubre a las 6:30 empezaron alarmas. Eh, Yo estaba tomando mi café, me quedé sentada porque en mi zona estamos acostumbrados que todo el tiempo nos mandan misiles o que todo el tiempo tenemos alarmas, Ujú. pero esta vez no fue así, hubo una tras otra, entonces agarré a mi perro y corrí a mi refugio, que nuestro refugio es nuestro dormitorio. Desperté a mi pareja, Matán, le dije que se despertara, que esta vez estaba viendo algo diferente y que checara con su mamá porque también en Ofakim había, que es donde vive su familia. Ujú. Yo en ese momento hablé con mi hermano y le dije que se veía diferente la situación, pero que se fuera a dormir y yo le avisaba en la mañana qué pasaba, sin saber que iba a ser el último mensaje que le mandé a mi hermano. Eh, a los 10, 15 minutos ya escuché gritos en árabe que estaban disparando afuera de mi ventana. Cerramos toda nuestra casa, cerramos el refugio. Mi novio agarró la manija del refugio para agarrar la puerta y yo me senté en el piso al lado de él agarrando a mi perro que no hiciera ruido y descubrieran que había alguien adentro. Pero como se sabía, era como una ruleta rusa. En los grupos del kibutz se escuchaba que estaban en la enfermería, que estaban en el portón trasero, que estaban en la casa de unos amigos que está al otro lado del kibutz. Ujú. Me decías, ¿cómo pueden estar en esos lados y yo también escuchar que están disparando afuera de mi ventana? Cuando nuestro turno llegó, empezaron a destruir toda mi casa y a disparar por todos lados. Cuando ahí mi novio me gritó y me dijo que abriera la ventana, cuando descubrimos que las balas pasaban a puerta del refugio, entonces me gritó y me dijo, chica, que no hay nadie por la ventana y brinca, después yo voy, brincamos por la ventana. Llegamos a la parte trasera de mis vecinos, Gadi y Judith Weinstein, que también fueron asesinados y secuestrados y que fueron regresados por un coso del ejército, un Ujú. rescate del ejército. Eh, y ahí vi como la enfermería y otras casas se estaban incendiando y vi que todo mi equipo estaba lleno de terroristas. Y mi novio corrió para el otro lado y me dijo, ven, y ahí fue cuando yo ya me congelé, entendí que todo estaba lleno de terroristas y que no iba a funcionar a donde corría. Agarré una cobija, me escondí atrás de un closet que había en la parte trasera de la casa de mis vecinos. Ahí fue cuando fue la última vez que vi a Matán, ahí nos separamos con la mirada.
y empecé a rezar, pero tampoco funcionó hasta que los terroristas me encontraron. Ujú. Escuché poco a poco los pasos de las hojas iban rompiendo, me jalaron del pelo, me arrastraron, me dieron un rodillazo en el estómago para perder el aire, me patearon, me levantaron. Cuando me quitaron el teléfono me querían que lo abriera para que me pudieran grabar y yo nada más levantaba mis manos diciendo que era mexicana, que estaba trabajando, que no me hicieran nada, me aventaban contra una pared cuando me apuntaban con armas, con granadas, y lo único que me pasaba por la cabeza era porque mi familia tenía que, mi mamá, mi hermano en México, mis tíos tenían que verme así. Termino mi vida cuando me dan un tiro en la cabeza. Eh, no les pude abrir el teléfono, se enojaron, me golpearon más y ahí fue cuando me arrastraron a una moto. Me subieron a una moto donde iba un terrorista delante y uno atrás. Iban con armas, me iban golpeando, me pusieron un plástico en la cabeza para no poder ver y no poder respirar, me iban asfixiando. Eh, y ahí fue cuando empecé el camino a Gaza. Sí. Eh, me, en el Déjame camino detener iba tu buscando relato un no ver a mi momento, pareja. Ilana, porque tenemos que hacer un corte automático y me gustaría que me contaras en un par de minutos cómo fue ese viaje hacia Gaza y qué fue lo que pasó durante los 55 días que estuviste cautiva. Sears nos relataba cómo a ella y a su novio Matán se los llevaron del kibutz Niroz, donde vivían, y pues a ella la condujeron a un túnel en Gaza donde pues pasó todo este tiempo, 55 días. ¿Cómo se sobrevive en esas condiciones, Ilana? Eh, yo en el camino a Gaza pasé por abusos sexuales, me rompieron la cadera, me quemaron la pierna con el escape, perdí el oído por explosiones de granadas. Me desperté en Gaza en una casa destruida cuando estaba medio desnuda, que me estaban despertando con golpes y con perfume en la nariz, que tenía que rogarles para no ser violada y para poder salvarme de peor situación. Cuando descubrieron que estaba en mis días y empecé a vomitar, fue lo que me salvó de no ser violada en ese momento. Eh, y ahí fue cuando me levantaron a golpes, me tiraron un disfraz de árabe, me dijeron, me subieron en un coche con los 6 terroristas, y me dijeron, Welcome to Gaza, to your new life. Bienvenida a Gaza, tu nueva vida. Eh, en esos 55 días estás encerrada. La, yo estuve en una casa los primeros días con 2 terroristas en el mismo cuarto que no te dejan pararte, no te dejan ir al baño, no te dejan hablar, te dicen cuándo irte a dormir. Después de una semana nos vinieron a decir que teníamos que salir corriendo, que esa casa iba a ser explotada. Y ahí fue cuando me dijeron que tenía que salir agarrando la mano de mi terrorista, de Hamas, como si fuera su esposa. Y así fue con el disfraz de árabe y agarrada de la mano de mi terrorista, era como caminé por las calles a la mitad de la noche, haciéndome pasar como si fuera su mujer. Cuando llegamos a una casa destrozada, después de un par de horas de caminar, que los misiles pasan arriba de tu cabeza y te avientan contra paredes para que la explosión no te llegue también a ti, porque el misil cayó cerca. Llegamos a una casa destrozada con cucarachas, ratas, donde dormíamos en el piso. No había higiene, no nos bañamos, estuve con la misma ropa 40 días, bajé 12 kilos, todo el tiempo estaba vomitando con diarrea, me daban de comer, si acaso, un pedacito de pan con un pepino o jitomate.
De repente no había ni eso, eran unos garbanzos contados, como 10 garbanzos contados, es lo que había para comer 1 o 2 días, mientras veías a los terroristas entrando a su cuarto con comidas, ensaladas, pollos, arroz. Ujú. Eh, Todo el tiempo te tenían en el piso sin poderte mover. Te decían cuándo puedes ir al baño, si no puedes ir al baño. Eh, Venían a hacernos interrogaciones a la mitad de la noche, que qué hacía en Israel, si estaba en el ejército, que qué hacía. Yo les dije que era mexicana, que trabajaba en agricultora, que era agrícola. Eh, Todo el tiempo estás con el miedo de que no te vayan a matar, porque te dicen que si sienten que el ejército se acerca, o si alguien descubre que te pueden tirar, que te pueden hacer lynch y te van a Ujú. matar. Si el ejército se acerca, nosotros te damos una bala en la cabeza antes de que salgas con vida. El miedo de todo el tiempo sentir que tu vida está en peligro y todo el terror psicológico que te hacen de que te vas a casar conmigo, eres muy bonita, vamos a formar una familia, te vas a quedar 5 o 10 años aquí, ya para qué sales, para qué regresas, te quedas aquí, te haces musulmana. Eh, Nos decían que los americanos, que según las ciudadanías, que las ciudadanías si éramos extranjeros nos iba a ayudar a salir. Siempre haciendo el tratado psicológico, diciendo que Matán estaba muerto, que todo el tiempo la psicología, Sí. el hecho de que estás muerto de hambre. Cuando empezó el primer tratado, que fue en el que yo salí, eh, me vinieron a decir que iba a ser liberada, pero fue parte del terror psicológico. Fui transferida al Hospital Nasser. Ahí estuve encerrada en un cuarto. Te hacen subir todo el hospital, pasas entre los ciudadanos y al final en un pasillo tiene jamás la zona cerrada Sí. con sillas y con terroristas armados en cada punto para que nadie se atreva a entrar. Y ahí te meten, te encierran en un cuarto, estás en un cuarto encerrada, donde si tienes que ir al baño tienes que tocar, si quieres comida tienes que tocar la puerta, si quieres agua tienes que tocar la puerta. Si alguien te abre, recibes agua, recibes un poco de comida, vas al baño. Si nadie te abre, no tomas agua, no comes, tienes que hacer tus necesidades en el bote de basura enfrente de más secuestrados, Sí. porque es un cuarto chiquito con más secuestrados. Estás con el miedo de que está enfrente de una ventana tuya y que en cualquier momento cualquiera puede ser que hay secuestrados ahí y te van a venir a hacer lynch. A los 2 días me vinieron a decir otra vez que iba a ser liberada. Me llevaron a un cuarto, me dejaron en ropa interior. Me dijeron que tenían que checar que yo no tenía nada para transferir. Y luego me dijeron que siguiera a uno de los de Hamas, que afuera del hospital me iba a esperar un coche y que tenía que subir. Y ahí fue cuando me subí al coche y el terrorista se volteó y me dijo con una sonrisa, no vas a ser liberada, te vienes conmigo a los túneles. Ahí me puso una banda en los ojos de tela que llena de gasolina para que no los pudiera abrir y ver el camino y no ver nada. Ahí empecé a llorar. Dije, ¿qué túneles? Tipo, y aquí va a ser mi vida, esto va a ser, Ujú. no puede ser que esta sea mi vida. Y ahí fue cuando llegamos a una vila grande. En la parte trasera había una puerta como de metal de cárcel, así como de Sí. barras. Permíteme un segundo, Ilana. Necesitamos hacer nuevamente una pausa y regresaremos para el final de tu relato y también quiero preguntarte pues lo que sabes de Matán y qué estás haciendo, qué están haciendo en Israel para tratar de liberarlo. Regresamos enseguida. El relato de Ilana Grisewski sobre los 55 días que estuvo secuestrada en Gaza por Hamas. ¿Cómo fue el momento de tu liberación, Ilana? Fue muy difícil porque en ese túnel yo descubrí que Matán, mi pareja, estaba también secuestrado.
Hasta ese momento no Eh, sabías. Hasta ese evento yo no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba secuestrado, si me estaba esperando en Israel. No sabía nada. En ese momento fue en los túneles descubrí que mi novio estaba secuestrado. Me lo confirmó otro de los secuestrados que estaba ahí. Y desde ahí me dijeron que después me iban a dejar verlo. Me convirtieron en su títere, limpié cocinas, les supliqué todo el tiempo que me dejaran verlo. Me dijeron después, ese después nunca llegó. Ese después al mediodía, en la tarde del otro día, en los túneles no hay luz, no hay cómo respirar, pierdes conciencia del tiempo. No sab- Como al otro día, al media tarde, me vinieron a decir que iba a ser liberada. En ese momento me negué, les dije que liberaran a alguien más, que yo me quería quedar con Matán, pero no te preguntan. Y ahí fue cuando le di un abrazo a David Cuño y Eitan Oren, argentinos e israelíes que también están secuestrados, que siguen secuestrados, también de mi kibutz Niroz. Les di un abrazo y les dije que le pasaran a Matán el mensaje que era también para ellos, que iba a hacer lo que pudiera para sacarlos de ahí con vida. Y ahí empecé a caminar. Nos subieron un coche, estuvimos dando vueltas como 8 horas hasta que vi a la Cruz Roja. La única vez que vi a la Cruz Roja fue cuando me llevaron de entre Hamas y me entregaron al ejército israelí. Y desde ese momento lo único que hago es alzar mi voz, eh, poder cumplir esa promesa que le hice a mis amigos en los túneles de Hamas, que iba a hacer todo para sacarlos con vida, regresar a mi novio con vida y regresar en alguna parte de mi vida. Mi cuerpo está libre, mi alma sigue en esos túneles, mi mente sigue en esos túneles. Ilana, Sentir que estoy ¿sabes afuera. si sigue ahí, continúa ahí? Matán, ¿qué sabes de él? ¿Qué te han podido decir? Sabemos, Matan jamás liberó un video de, de Matan en diciembre del 2024. Cuando hubo la liberación de Yair Oren, lo liberaron con un reloj de arena, con una foto de Inab, la mamá de Matan y de Matan, diciendo Time is running out. Y la última vez fue hace como 2 meses, una foto de Matan con sueros, eh, que está sobre una cama médica conectado a sueros, eh, y su foto está sobre una bolsa de basura. Qué duro. Qué duro, Ilana. Pues deseamos que esta terrible experiencia pueda quedar atrás de alguna manera. Sé lo difícil que es, tú misma me lo acabas de decir, que pues tu mente y tu alma siguen ahí en esos túneles, pero pues deseamos que en lo personal puedas superar esa terrible experiencia y deseamos también que Matán pueda ser liberado próximamente. Estuvimos pendientes de tu situación, hablando con tu hermano aquí en el programa y pues me da gusto con todo y lo duro que es recordar lo que te sucedió, que hayas podido compartir con nuestra audiencia pues esta difícil experiencia. Gracias. Y a la audiencia les quisiera que sigamos alzando la voz, la verdad. Jamás es un grupo terrorista. Quemó, asesinó, violó, mutiló niños, mujeres, ancianos, llevó a civiles secuestrados de todas partes del mundo, a niños secuestrados, niños de 9 meses, 1 año, 3 años. Silencio es ser parte. Así como el narcotráfico y el grupo organizado y el criminal es reconocido por lo que es, un grupo terrorista tiene que ser reconocido por lo que es. Es un grupo terrorista que es encargado de lo que me hizo y de que tiene a mi novio secuestrado y que nos usa y usa a sus ciudadanos como escudos
¿Por qué en vez de construir esos túneles no hay un solo refugio en Gaza donde puedan ir todos los niños y todos en estas situaciones como yo tuve un refugio en mi casa? Podemos tener diferencias de cómo es la solución y diferencias, pero el reconocer que Hamás es un grupo terrorista encargado y que inició el 7 de octubre y que por el grupo terrorista de Hamás se inició este conflicto. Nosotros no iniciamos nada. Yo estaba dormida en mi casa cuando todo empezó por un grupo terrorista. Pues Ilana, muchísimas gracias por el relato. Estoy seguro que tus palabras van a dejar pensando a mucha gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Ilana Gritsewski.